Con Jordi Boixaderas. Lo primero, Jordi, encantado de saludarte y Totalmente. de estar aquí contigo. Bueno, haciendo un breve repaso, estamos presentando ahora la película Tom y Jerry, Aventura en el Tiempo, que se estrena este viernes en salas españolas. Pero antes un poco de hablar por la película, vamos a hacer un breve repaso, un poco, Jordi, a tu carrera, si te parece. Muy bien. Nacido en el año 59 en Sabadell. Por lo que he estado investigando, estudiaste ingeniero técnico agrícola, pero luego te dedicaste enseguida a esto de locutor, ¿no? Lo primero que te quería preguntar, antes de entrar ya en la película que presentamos, es cómo un ingeniero técnico agrícola acaba siendo locutor de películas, bueno, Sí, bueno, doblador de películas, locutor, etcétera, ¿no? aparte de estudiante de agrónomo, pues yo también hacía teatro, independiente, ¿no? Aficionado con grupos de teatro de mi ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, se presentó la oportunidad de, antes de que encontrara trabajo y antes de que acabara incluso los estudios de ingeniería técnica agrícola, se presentó la oportunidad de trabajar en cosas de doblaje porque era cuando se empezaban a doblar muchas películas que incluso no se habían estrenado en el país para poner en los videoclubs. Era el momento de la explosión de los aparatos reproductores de vídeo y en aquel entonces el tener en casa la posibilidad de ver la película que tú quisieras, ahora parece fácil, pero entonces era una cosa que era un regalo, una cosa súper atractiva. Y hubo un boom de videoclubs y de cintas de vídeo. Entonces había que doblar una serie de cosas que simplemente no se habían estrenado en España porque eran serie B, o porque estaban censuradas, o por lo que fuera, ¿no? Y para doblar todo ese contingente de material, pues entramos muchos a trabajar en el vídeo. Se pagaba un poco menos. No, bueno, no, al principio no, al principio se pagaba igual. Pero se trabajaba mucho más rápido, ¿no? Con menos exigencia, de una forma más industrial. Mm. Eso se ha ido Sí. perfeccionando, ahora no hay tanta diferencia, pero en ese momento sí, fue como una subclase de doblaje, pero que sirvió para que mucha gente aprendiéramos. Mm. Y Ah, bueno, sí, avanzando un poquito más, sí, sí, perdona, Jordi, avanzando un poquito más, has doblado a actores tan importantes como Sean Penn, Russell Crowe, Dwayne Johnson, una larga lista, ¿no? También tenemos a Daniel Craig, a Tony Shalhoub, incluso en La Gran Belleza. ¿Cómo consigues diferenciar a unos actores de otros, ¿no? Porque entiendo que siempre existe el miedo, y más todavía en las de animación, de que te recuerden a otro actor, a otro personaje. ¿Cómo consigues esto, ¿no? Tan complicado. yo me lanzo, no hago voz de este ni hago voz del otro. Me lanzo y lanzándose, el cerebro automáticamente, de alguna forma, sí que caracteriza, porque te vas con él, ¿no? Entonces, cuando te vas con Dwayne Johnson, automáticamente es una forma de hablar más pausada, más pronunciada y más timbrada, por lo que te da él, ¿eh? Y cuando te vas con Tony Servillo, pues es algo mucho más ligero, mucho más, pero es él quien un poco tira de ti. Entonces a mí me parece que lo que es prioritario es que quede natural al máximo, que quede sobrio, que quede limpio al máximo, sin cosas añadidas ni cosas que distraigan ni destorben, y que quede fiel, que te vayas con él. Yo creo que, como decimos a veces, nuestro oficio es un poco de prestidigitador. Si la gente se queda con eso, se olvida de lo otro. ¿M? En Mm. cuanto la gente habla de doblajes, porque lo otro no funciona, es decir, porque hay algo en esa interpretación que no se les lleva, que no les hace olvidar que están viendo una película. Entonces, si se es capaz un poco de tirar de la gente, de esa pequeña, ese pequeño plus de convicción que hace que la gente te escuche y te siga, Sí, si no se hace, ¿no? Es cuando la gente piensa, uy, este doblaje está bien, este doblaje está mal, ¿qué ha hecho, qué no ha hecho? sí. Y ahora hablando ya de la animación, en este caso, como he comentado, estamos hablando de Tom y Jerry, que se estrena este viernes en cines. En la animación aún todavía es más importante el doblaje muchas veces, ¿no? Eh, ¿cómo definirías tu trabajo específicamente hablando de la animación? Bueno, en la animación hay muchos tipos y hay una animación, digamos, un poco más sencilla, más simple, que es, pues,
por ejemplo, en muchos casos del manga antiguo o incluso del manga actual, en que hay 4 movimientos de boca, digamos que recurrentes, y tú simplemente tienes que ver la longitud de la frase e intentar que tu frase encaje con la suya, pero que un poco en medio de todo eso, desde que empiezas hasta que acabas, los matices, la velocidad y las intenciones las pones un poco tú libremente si eres capaz de hacerlo. En este tipo de producciones como la que Tom y Jerry, la que nos ocupa, de ya grandes cines, de blockbusters, de producciones con pretensiones ya un poco de Sí, gran película, se trabaja mucho más la expresión de los muñecos, hasta el punto de que a veces se coge como patrón expresiones humanas y se buscan actores que hagan la misma escena con sensores de movimiento y luego se reproduce el movimiento de esos sensores en el sí, dibujo. O sea, se llega a un momento de técnica en que la dificultad estriba ya en intentar reproducir, o sea, pasar por todas las expresiones que el muñeco te da, que son muchísimas y son muy humanas, ¿no? Entonces, casi que la batalla es esa. Decir, ostras, es que me hace una sonrisita al final de la frase que es que yo no sé si voy a ser capaz de meterla allí después de decir eso y que quede natural, ¿no? Y un gesto y una respiracioncita y acoge aire justo en ese momento, ¿no? Claro, son interpretaciones de algún modo diseñadas y nosotros las tenemos que transformar en algo que sea orgánico y que es distinto, que vaya al ritmo de nuestra forma de hablar. Y ahí está, sí. yo creo, bastante entretenido, es decir, es bastante laborioso intentar no traicionar todo lo que te da ese muñeco, que te da mucho. Han pasado, como dices tú, de ese muñeco, de lo hemos visto hace años, ya bastantes años, y vuelve ahora tiempo después, ¿no? ¿Qué piensas que es lo que va a traer a la gente a los cines con esta historia otra vez tiempo después? ¿Qué son los nuevos ingredientes en este caso de esta nueva película? Bueno, este tiene pinta de que sea que es una operación de mercado, o sea, buscando el público familiar, ¿no? Buscando la Mm, persona que puede acordarse de Tom y Jerry en sus principios. De hecho, el tipo de humor y el tipo de gag y el tipo de actuación de ellos es bastante parecida, siguen sin hablar, siguen siendo sobre todo mímica y gestos, sí, expresión, situación, ¿no? Y eso combinado con el tipo de película de animación que se hace ahora, que es prácticamente una película de aventuras y fantasía, con, mm, bueno, con un trabajo de detallismo increíble, planos que en muchas secuencias los planos duran 2, 3 segundos y no hay ninguno que dure más que eso, llenos de sí. cosas, ritmo que no para desde el principio hasta el final. Entonces eso es para otro tipo de público, con otro tipo de cultura audiovisual. Da la sensación de que es un poco para coger el margen, ¿no? Padres e hijos, o abuelos, incluso abuelos, padres e hijos. Y ya que hemos hablado de tantos personajes que has interpretado, quería, como curiosidad, ¿con cuál te quedarías? Cuando te digo, ¿cuál te viene a la cabeza de todos los que has interpretado? A ver, al final, yo llevo ya bastantes años en esto y al final te quedas con los que se familiarizan más contigo, que son esta media docena que habitualmente doblo yo. Que llegas a conocerlos, cuando digo conocerlos, quiero decir, llegas a reconocer su ritmo a la hora de hablar, a la hora de moverse, de forma que casi cuando trabajas para doblarles a ellos, trabajas con una comodidad y con un placer, ¿no? Que te los has ganado a lo largo del tiempo, pero que son muy de agradecer. La verdad, te lo pasas bien porque, bueno, porque ya les tienes bastante vistos, estás bastante compenetrado con su forma de hacer y es un poco un paseo, sí, sí. Oportunidad de estar con ellos en persona, No, con ninguno de ellos. con ninguno de ellos. Y otra curiosidad, Javier Bardem no es país para viejos. ¿Le doblas tú al castellano siendo él español, si no me equivoco? ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto es una cuestión evidentemente de ellos. Nadie puede doblarte si tú, a tu lengua o a tus lenguas maternas, si tú no lo autorizas, ¿no? Sí, ¿Qué me imagino que pasa? Pues bueno, que en la época en que vivían, Banderas también hacía lo mismo, vivían allí,
pues venir aquí a doblarse a una versión original una versión doblada en español, le representaba parte de un gasto y una pérdida de tiempo increíble para un Sí, presupuesto que no tiene nada que ver con los que perdón, con los que sí, no te manejan preocupes. en sus trabajos de cine de allí. Generalmente vienen para sufrir porque son actores muy personales que no están acostumbrados. Bueno, los que doblamos, pues siempre nos tenemos de algún modo que fijarnos en las pautas del actor original. Tanto Bardem como Banderas son actores muy personales que van muy a su ritmo, que son muy espontáneos, que son muy naturales y que ponerse a doblarse supongo que les da una pereza tremenda y les da la sensación de que va a quedar todavía peor si se doblan ellos o a ellos les va a gustar menos si doblarse ellos que les doble cualquier profesional y que esa película salga sin más. Creo, ¿eh? Relacionado, perdona, Jordi, con la importancia que decías ahora del doblaje, ¿crees que sigue estando infravalorado en algunos puntos? Por ejemplo, en los Goya todavía no se ha metido la figura de doblador, ¿no? Que podría ser otro tema Parece que importante es del un cine. trabajo como el de iluminador, como atrezista, como el de vestuario. Me parece que es un trabajo técnico. Evidentemente tiene su vena artística, como lo tienen todos los trabajos relacionados con las artes escénicas, ¿no? Pero yo me siento más cómodo sintiéndome trabajador, sintiéndome técnico en mi materia, que son los diálogos. Y nada más. Es distinto. Lo de los creadores es distinto. Nosotros, yo creo que no somos creadores, somos intérpretes. Y una última, Jordi, una última pregunta que es un tanto curiosa, a ver qué opinas, ¿no? Ahora que estamos en la inteligencia artificial, incluso no solo de generativa, sino con las voces, etcétera, ¿qué dirías si una productora o si una inteligencia te diría, oye, te compramos tu voz para usarla de una u otra forma? Bueno, eso ya sucede, ya lo intentan. Y yo creo que no hay que hacerlo. Por una razón, porque porque creo que la gente tiene que saber, y tú tienes que saber, que tu voz en principio tiene que diferenciarse de las posibles voces que puedan crear con inteligencia artificial y la gente tiene que identificarla como una voz humana. Creo que eso es bastante importante para nuestro trabajo, para nuestra supervivencia y para, bueno, para el sector en general, que es, diría que hasta lícito que determinadas cosas se hagan con voces de inteligencia artificial, determinadas lecturas, determinados piezas de, yo que sé, promocionales, incluso determinado reparto dentro de una película, pues no sé, yo que sé, los multitudes de una manifestación, yo que sé, muchísimas cosas que se pueden hacer, pero que cuando se trata de sentimientos, sensaciones, emociones, que deberíamos intentar hacerlo nosotros todavía mejor que las máquinas, intentar que nuestra subjetividad y incluso te diría, nuestra imperfección como seres, sea capaz de conectar con el público. Y que eso no se confunda con lo otro. Que pueda haber voces sintéticas, pero que un poco que la gente, que el público sepa que hay voces humanas todavía y que puede escoger